Aleluya, gloria a Dios, poderoso es el Señor. Vamos a buscar el Salmo 52 para leer en el Salmo 52. Completo lo vamos a leer. El Salmo 52, vamos a leer los 9 versículos que trae el Salmo 52. ¿Con qué? El mensaje de hoy lo vamos a basar, la base bíblica del mensaje de hoy, en Juan capítulo 8, versículos 31 al 47. 8. Versículos 31 al 47. Y el título que yo le puse al mensaje, ¿cuál es la única seguridad verdadera? Ese es el título del mensaje. ¿Cuál es la única seguridad verdadera? 8, 31 al 47. Pero primeramente, pues yo quiero leer el Salmo 52. Son 9 versículos. Y de ese salmo, yo quiero que usted ponga atención al versículo 7. ¿Amén? Amén. ¿Todos lo tienen? Ok. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agraviaos, máquina tu lengua, como navaja afilada hace engaños. Amastes el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabra perniciosa, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará, te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de su riqueza y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Le dije, ¿verdad?, que pusiéramos atención al versículo 7 de ese salmo, ¿verdad?, que dice: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Y el título del mensaje dice: ¿cuál es la única seguridad verdadera? El versículo 7 te lo está dando. Es Dios. Es la única seguridad verdadera. Ok, vamos a pasar al Juan, capítulo 8, versículos 31 al 47. Amén. Juan, capítulo 8, versículos 31 al 47. Y Juan está hablando de los verdaderos hijos de Dios. Los que son verdaderos. Está hablando con los judíos, que ellos pensaban que ellos eran verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Porque ellos eran descendientes de Abraham, ¿verdad? Y la promesa había sido dada a Abraham. Y ellos creían que eso bastaba para ellos ser los verdaderos, ¿verdad? Pero Jesús, aquí en estos versículos que nosotros vamos a escudriñar hoy, ¿verdad?, como el nombre de esta iglesia, Iglesia Escudriñando la Palabra Viva, les demuestra que no es así. Tiene que haber una circuncisión, pero es en el corazón del hombre. Amén. No es en el propucio de la carne. Es en el corazón del hombre que lo hace el Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Leamos la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oéis vosotros, porque no sois de Dios. Oremos, iglesia. Padre Santo, Dios bueno, gracias por tu misericordia una vez más en esta mañana. Gracias por permitirnos estar aquí delante de tu presencia, Señor, en esta casa de oración que se convierte en puerta del cielo, Dios. Ahora te pedimos, Dios, unánimemente como iglesia, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, Señor, y transformando nuestras mentes, Señor. No permita que ninguno de los que estamos aquí en este lugar salga de este lugar con las mismas cargas que llegó, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Abre nuestros oídos, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor. Y abre nuestros ojos para poder ver tu presencia, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo toda palabra, Señor, que salga de este siervo, que no sea palabra de mi corazón, sino que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. En este mundo que vivimos, ¿verdad?, lleno de problemas y agitación, ¿verdad? En este mundo que vivimos, ¿verdad?, donde en estos momentos, ¿verdad?, la enfermedad se ha apoderado, ¿verdad?, del temor de los hombres, ¿verdad? Pero nosotros, los que ya conocemos a Dios, no tenemos por qué vivir así. Nosotros tenemos un Dios en el cual nos da seguridad para poder seguir adelante, ¿verdad? En confianza, creciendo en nuestra fe, para fortalecernos, para llevar un mensaje al mundo perdido
de que hay un Dios verdadero, justo, santo y bueno. Amén. Eso no lo podemos perder de perspectiva, iglesia. Eso tenemos que creerlo por lo profundo de nuestro corazón y pedirle en oración a Dios todos los días, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que en la oración modelo, Dios, Jesucristo mismo, nos enseñó a pedir, como pedimos el pan de cada día, a pedir el perdón de nuestras ofensas. Eso es todos los días, todos los días. Y una de las cosas que también tenemos que pedir es el entendimiento, ¿verdad? Para poder seguir predicando su palabra todos los días. Eso no se puede detener porque eso es una comisión que Dios nos delegó a nosotros, la iglesia. Amén. Amén. La palabra de Dios instruye de manera precisa sobre la locura de buscar seguridad en las cosas erradas. Nosotros no podemos buscar nuestra seguridad aquí en la tierra, primeramente, ¿verdad? Porque nosotros somos ciudadanos celestiales. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros tenemos una comisión que hacer en este mundo. Y esa comisión nos echa raíces en este mundo, ¿verdad? Por eso Dios nos habla bien claro a través de su palabra de que nosotros hagamos tesoros en el cielo mientras estemos viviendo en este mundo. Que no nos preocupemos por hacer tesoros en este mundo, porque los tesoros no nos van a dar cabida ni entrada al cielo, los tesoros terrenales, ¿ves? Ahora, los tesoros celestiales, sí. Entonces esos tesoros celestiales los vamos haciendo según vamos caminando en este mundo, pero dándole la prioridad al Dios Santo de misericordia y a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que fue Dios el que nos llamó y Jesucristo el que dio su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nos amó. ¿Por qué? Porque el amor por las posesiones nos pueden llevar a descuidar nuestra relación con Dios y nuestra vida eterna. El empezar nosotros a preocuparnos, ¿verdad?, por lo que tenemos aquí, puede llevarnos al afán de querer tener más aquí, cuando eso no te va a beneficiar en nada para llegar al cielo, ¿verdad? Lo que nosotros podamos tener aquí, Dios nos los va a proveer para que nosotros podamos ayudar a otros a estar mejor, ¿verdad? A no tener tanta necesidad. Y eso lo vemos cuando nosotros vamos a Lucas 12:20, ¿verdad? Nosotros vamos a Dios, ¿verdad?, diciéndole a aquel rico que hasta el jueves pasado también hablamos de él, ¿verdad? Agrandó sus graneros para meter todo lo que había producido, ¿verdad? Pero por ningún lado le pasó el compartir con otros. Solamente el guardar y atesorar para él, ¿verdad? Amén. Y vemos cuando Dios mismo, ¿verdad?, le dice en el versículo 20, ¿verdad?, necio, hoy vendrán a buscar tu alma. Y en el 21 le dice, ¿para quién trabajaste? ¿Verdad? En palabras de este predicador. Vamos a leerlo en la Biblia, ¿verdad? Para ser conciso. 12:20, ¿verdad? 12:20 y 21, ¿verdad? Mire cómo le dice. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿a quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Así es el que se preocupa, ¿verdad?, por tener mucho aquí en la tierra, pero no se preocupa en establecer una relación con Dios digna de Dios. Amén. Digna de Dios, donde Dios sea el primero, el que tenga el primer lugar en mi corazón. Porque si yo voy a vivir mi vida primero para complacerme a mí, no voy para ningún lado. Amén. Mi vida, Dios debe estar primero en mi vida, porque la palabra dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. O sea que cuando yo empiezo a vivir
para Dios, Dios va a proveer a mi vida, ¿verdad? Aunque como yo he dicho en la iglesia, mi servicio a Dios no es por lo que Él me pueda dar, porque ya Dios me dio lo más importante que yo puedo tener, que es mi salvación. Ya Dios hizo el milagro más grande que pueda hacer que solo Dios puede hacer, ¿verdad? De ir a pagar en la cruz, de tomar mi lugar para que yo no sea condenado, para que yo tenga vida eterna. O sea, que de ahora en adelante yo le sirvo a Dios por ese regalo de vida. Entonces, ese regalo de vida, Él todavía sigue trabajando en mí, porque Él es el que pone la fe en mí. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios también. O sea, Dios sigue aportando a mi vida para que yo un día pueda llegar a heredar la vida eterna. Todo viene de Dios, todo Dios lo provee para que yo pueda llegar a la vida eterna. ¿Verdad? Porque eso es un plan de Dios. La salvación es un plan de Dios que hizo en la eternidad antes de que yo existiera. Ya Dios hizo ese plan para guardarnos a cada uno de nosotros. Nosotros no aportamos nada en la salvación. Una y otra vez lo digo, ¿verdad? Y cuando hago eso, uso el ejemplo. Cuando nosotros nacemos, ¿nosotros qué aportamos en el nacimiento de nosotros? Nada. Nada. Eso es una relación de padre y madre, y nacimos nosotros. Pero usted no aporta nada en su nacimiento, y así tampoco usted aporta nada en su salvación. Después de Cristo ir a la cruz, entonces, y usted aceptar ese sacrificio de cruz, Dios pone eso en usted, Dios pone en el hombre el querer como el hacer, Dios pone eso en su mente. Entonces, cuando usted acepta que Jesucristo tomó su lugar, entonces usted en agradecimiento, usted empieza a escudriñar la Escritura, a buscar de Dios a través de la oración para fortalecer esa relación y entender el propósito de Dios, ¿verdad? Que es que todos se salven y nadie perezca. Por eso la palabra dice que Jesucristo vino a buscar que los perdidos, los enfermos, no vino a buscar los sanos. ¿Por qué? Porque los sanos no necesitan doctor. Amén. 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 Dice Pablo a Timoteo, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 1 Timoteo 6:17. ¿Verdad? Y en el Proverbio 11:4, y por supuesto las riquezas materiales no tienen conexión con la eternidad ni pueden contribuir a obtenerla. Yo quiero ir ahí a Proverbios 11:4. Dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Porque usted no puede comprar la salvación. Usted no puede comprar la salvación. No importa la riqueza que usted tenga, la salvación no tiene precio. Usted no la puede comprar. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y ya Él pagó por eso. Por eso es que la salvación no se puede comprar. La salvación no tiene precio. Porque nuestra salvación, lo que cuesta nuestra salvación, ya Jesucristo lo pagó. Amén. En la cruz del Calvario. Ya Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que tener pendiente, iglesia. Y es que el enemigo de las almas, ¿verdad?, reconoce el anhelo humano innato de seguridad. Satanás reconoce esa necesidad de nosotros sentirnos seguros. Él lo sabe, Él lo conoce. Entonces, ¿qué hace Él? El único en proveerlo, esa seguridad, la seguridad que nosotros necesitamos, lo único que la provee es el Evangelio.
es Jesucristo. Y Satanás sabe eso. Satanás sabe eso. Por lo tanto, ¿qué hace? Ofrece la última esperanza mentirosa. ¿Qué es esa? La religión falsa. La religión falsa la ofrece Satanás, está detrás de ella. La religión falsa es su estrategia mortal que hace pensar a las personas que están bien con Dios cuando en realidad no lo están. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 4. Capítulo 4. Sí, capítulo 4, versículos 3 al 4. ¿Qué dice Pablo a los corintios? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Satanás es el Dios de este siglo. Por eso es que usted ve ahí que cuando habla del Dios de este siglo, ¿cómo aparece la palabra Dios? Con la D en minúscula, no con la D mayúscula, porque la D mayúscula es del Dios de los cielos, pero esa D minúscula es de otros que consideran y dicen ser dioses, pero no lo son, ¿verdad? Entonces está hablando ahí de quién, de Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca ¿qué? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es ¿qué? La imagen de Dios. Entonces, ahí es que nosotros podemos decir con certeza que aquellos que están predicando un evangelio falso, el Dios que predican es Satanás. Aquellos que están predicando un evangelio falso, el Dios que predican es Satanás. Pablo lo acaba de decir ahí, usted lo acaba de leer, yo lo acabo de leer, ¿verdad? De las Escrituras. Entonces, para no quedarnos ahí, aquí mismo en la misma carta de 2 de Corintios, usted pase al capítulo 11 de 2 de Corintios, porque a lo mejor eso no nos quedó muy claro, ¿verdad? A lo mejor eso no lo entendimos así también, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice los versículos 13 al 15. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Verdad? La palabra una y otra vez nos levanta la bandera, ¿verdad? Para que nosotros como creyentes verdaderos abramos nuestros ojos, ¿verdad? Y podamos discernir la verdad de la mentira. Por eso es que Dios permite que su Espíritu Santo more dentro de nosotros, porque Él es el que nos enseña, Él es el que nos va a dirigir a toda la verdad que ya Cristo nos había hablado y nos dejó escrito a través de su palabra, ¿verdad? Porque cuando Cristo ascendió, vino el Espíritu Santo, no nos dejó solos, no estamos solos. O sea, que el que se desvía es porque no viene a la palabra, no escudriña la palabra. El que pueden engañar es el que no conoce la palabra. Porque si usted conoce la palabra, cuando vienen esas voces engañadoras, usted le puede levantar la bandera y decirle: no, perdóname, pero estás erróneo, esa no es la verdad. Y lo puedes llevar a la palabra y enseñarle: mira lo que dice la palabra aquí, esta es la verdad. Porque nosotros, ¿a quién le creemos? ¿A los hombres o a Cristo? A Cristo, a Dios. Amén. Amén. Entonces, ese sentido artificial de seguridad miente y nubla sus conciencias y los ciega a la necesidad espiritual de la verdad del Evangelio.
en esta parte de las Escrituras que veremos hoy, que empezó en el versículo 31, ¿verdad? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es algo que distingue al discípulo? Que permanece en la palabra de Cristo, que se apega a la palabra de Cristo, que vive por la palabra de Cristo. No vive por lo que le digan, no, vive por lo que ya Cristo dijo, que es lo que nos va a llevar al cielo. Es la única vía, es el único camino, es la única verdad. El Señor Jesucristo confrontó la seguridad falsa que buscaban los judíos en su legalismo de justicia propia. Mientras lo hacía y los líderes judíos a los que se dirigía aumentaban su hostilidad hacia él. De hecho, su odio era tan intenso que ya estaban planeando matarlo. Ya lo estaban planeando. Ya ellos planeaban matarlo. Mire cómo dice el versículo 37. Sé que sois, mire esto, Jesucristo afirma y dice: oye, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, ¿verdad? Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Pero procuráis matarme. ¿Por qué? Porque hay algo que pasa. Su palabra, ¿qué pasa? No haya cabida. No haya cabida en ellos. ¿Ah? ¿Por qué no escuchaban la palabra de Jesús? Porque ese no era su Dios. Porque su Dios era Satanás. Por eso es que no podían escuchar la palabra de Jesús. Eso mismo pasa con las religiones falsas. Venden un evangelio que no es verdad. Entonces cogen las escrituras y no pueden escuchar la palabra de Jesús porque no son de Dios. Entonces cogen las escrituras y las transversan, ¿verdad? Le ponen, sacan textos de contexto para formar pretextos, y cuando usted los lleva a la escritura, entonces, ¿cuál es la palabra, la bandera de ellos? Ay, esa es tu forma de interpretarla. Es que la palabra se interpreta a sí misma. Yo no tengo que interpretar la palabra se interpreta a sí misma. ¿Por qué? Porque Dios no miente, Dios no cambia, no tiene forma de variación, no varía. Los que variamos somos nosotros, que hoy estamos y mañana no estamos. Amén. ¿Verdad? Según lo que estamos buscando. Porque nosotros estamos según lo que estamos buscando. Nosotros salimos a buscar algo, y entonces, si para llegar a lo que nosotros queremos necesito cambiar lo que ya había dicho, lo cambio. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es aquello, pero no es el cielo. Quiero cualquier otra cosa menos el cielo. ¿Usted sabe por qué? Porque para llegar al cielo, la palabra dice que a través de muchas tribulaciones heredaremos el reino de los cielos. Y los evangelios falsos te venden que tú eres cabeza, que tú no eres cola, que tú eres rey, que tú no tienes que servirle a nadie. Pero Jesucristo, antes de ir a la cruz, le sirvió a los apóstoles, se humilló y le lavó los pies. ¿Lo hizo para humillarse? No, lo hizo para enseñarle, porque es el maestro de excelencia, y los maestros que son excelentes enseñan con el ejemplo. Por eso es que yo siempre le digo aquí, cuando usted vaya a un sitio y haya un pastor que le diga: no me mire a mí, mire a Cristo, sálgase de ahí, porque Él es el maestro, Él es el que tiene que dar la enseñanza, Él es el que tiene que dar el ejemplo. Entonces, si Él mismo no va a seguir a Cristo, Él no va a ser el ejemplo de Cristo, Él no va a vivir como Cristo, entonces ¿qué usted hace ahí? Amén. Sálgase de ahí, aleluya, gloria a Dios. Pero como ese tipo de maestro lo que hace es endulzar los oídos, las iglesias se llenan. Pero nosotros vamos a ver aquí que Jesucristo no endulzaba oídos. Jesucristo les decía la verdad aunque le dolieran. Jesucristo les decía la verdad aunque quisieran matarlo. No tenía miedo. ¿Por qué? Porque el que anda con nosotros es más poderoso. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús demolió la falsa seguridad de los judíos
sobre la vida eterna con Dios. Refuta cada una de las tres afirmaciones de ellos. Número 1, ellos decían que eran hijos físicos de Abraham. La de ser hijos espirituales de Abraham y la última, la de ser hijos de Dios. Eso lo vamos a ver hoy. Hoy lo vamos a escudriñar aquí para que nosotros podamos ver eso. Único. La primera, los hijos físicos de Abraham, versículos 37 al 38. Mire cómo dice Jesús. Jesús les dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Amén. Jesús reconoció la validez, ¿verdad? Nosotros vimos la validez, la afirmación de los judíos, ¿verdad? De que ellos eran descendientes de Abraham. Y cuando nosotros vamos aquí en el versículo 33, pues vemos que Jesucristo, ellos, ¿verdad?, le respondieron a Jesús: linaje de Abraham somos, ¿verdad? Y jamás hemos sido esclavos De nadie. Como dices tú, seréis libres. Tú serás libre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que el que hace pecado, ¿qué? Esclavo del pecado. ¿Ya? Ahí, lo primero que se le cayó fue eso. Lo primero que se cae es eso. Sí, son esclavos. Tú no, a lo mejor no naciste bajo esclavitud, pero eres esclavo del pecado. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que Jesucristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Jesucristo vino a dar su vida para liberarnos del pecado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el pecado había entrado con Adán y Eva, escuchando al Dios de este mundo, a Satanás. La esclavitud de ahora es diferente a la esclavitud Sí. de los antepasados. Sí, porque ahora te pagan. Los antepasados eran esclavos. Tenían que hacer. Los antepasados eran esclavos y no le pagaban. Le daban un pedacito de pan a lo mejor y un poquito de agua. Eso era lo que les Pero daban. ahora nosotros no estamos muy lejos de esa esclavitud también. Porque usted es esclavo de la necesidad de querer apoderarse de cosas. Y para hacer eso, entonces usted va y trabaja. Y si lo dejan, trabaja los 7 días. Y no trabaja las 24 horas porque no hay cuerpo que lo resista. Pero si pudiéramos, lo hacíamos también. Amén. Lo hacíamos también. Hoy venía yo hablando eso con César. César, me tocó trabajar ayer y ya hoy abrí los ojos y ya cuando cierre los ojos hoy, mañana voy a trabajar también. O sea, ¿qué hay? ¿Qué beneficio tengo? Ninguno. El único beneficio que tenemos es el poder esforzarme, levantarme y estar aquí. Como lo hice esta mañana. Ayer, mira, había propuesto tantas cosas, pero salí tan cansado. Llegué a mi casa, comí, me bañé, hablé un ratito con mi esposa y después a la cama. Ahora, ¿sabe a qué hora me levanté? A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Me levanté a escudriñar la Biblia para terminar lo que había preparado para poder hacer esto hoy. Amén. ¿Eh? Pero hay que esforzarse. Hay que esforzarse, porque la palabra me dice a mí, ¿qué le dice Dios a Josué? Para entrar al pueblo a la tierra prometida, esfuérzate, sé valiente, y yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. Si usted no se esfuerza y no es valiente, no. O sea, usted se tiene que esforzar para que Dios esté con usted, para que Dios lo ayude a que usted pueda seguir adelante cada día. Amén. Amén. Pero el Nuevo Testamento, mire esto, Jesucristo ya habíamos entendido que sí, que le dijo, sí, es verdad, ustedes son hijos de Abraham. Que su seguridad estaba basada en ese hecho. Creían que solo por ser descendientes de Abraham tenían garantizado la entrada en el reino de Dios. Pero el Nuevo Testamento no dice eso. Cristo no dice eso. Mire, vaya conmigo, Romanos 2. Es falsa esperanza de seguridad. Vamos a Romanos 2. Vamos a leer desde el 17 al 29. El ser hijo de Abraham o descendiente físico no cuenta para nada si no se circuncida el corazón. Vamos a Romanos.
Romanos 2, del 17 en adelante. Porque aquí quiero también hacer la salvedad. El que Dios nos llama a esforzarnos, ¿verdad? No tiene nada que ver con que nosotros vamos a ser salvos, ¿verdad? Nosotros nos vamos a esforzar porque ya nosotros somos salvos. Ya Jesucristo dio su vida por nosotros. No es que nosotros al esforzarnos nos vamos a ganar la salvación. No, ya la salvación está. Ya Cristo hizo el milagro en la cruz. Tenemos que seguir esforzándonos. Sí, todos los días. Tenemos que demostrarle a Dios que nosotros lo anhelamos. Hasta que partamos de este planeta. Nosotros tenemos que demostrarle a Dios que nosotros lo anhelamos. Y la forma de nosotros demostrarle eso a Dios es amando a nuestro prójimo, estudiando las Escrituras y la oración. He aquí, dice la palabra de Dios en el versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Te apoyas en la ley. Te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Me detengo ahí. ¿Por qué el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros decimos que somos siervos de Cristo, pero cuando salimos a la calle, cuando salimos de las cuatro paredes de la iglesia, somos igual que el mundo. Amén. Hacemos lo mismo que ellos hacen, anhelamos lo mismo que ellos hacen, buscamos lo mismo que ellos buscan. Amén. Gloria a Dios. No hay diferencia. Y nosotros blasfemamos. Ellos blasfeman. ¿Por qué? Porque empiezan a hablar de Dios por nuestra conducta. Empiezan a decir que Dios no existe. Mira, si tú lo buscas, si tú haces lo mismo que yo, ¿dónde está tu respeto a Dios? Cuando Dios debe ser la autoridad en nuestras vidas. Entonces, seguimos. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresión de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, la circuncisión aprovecha si usted guardara la ley. Pero si usted hace lo mismo que los demás, que los incircuncisos, usted es un incircunciso más. ¿Verdad? Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente, oiga esto, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, dice aquí la palabra de Dios, no es judío, el 28, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, ¿cuál? El que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esa es la alabanza que nosotros debemos buscar. La alabanza que viene de Dios. Lo que Dios piensa de usted y de mí. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en certeza, que Dios está pensando de nosotros lo que es. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres nos podemos engañar uno al otro, pero Dios escudriña los corazones y usted no lo puede engañar. Usted no lo puede engañar.
Por eso es que cuando usted va a Deuteronomio 10:16, mire que dice Deuteronomio 10:16. Mire que dice Dios en Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de qué? De vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Circuncidáis qué? El prepucio ¿dónde? En el corazón. En el corazón. Si usted es un hijo de Dios, su corazón tiene que estar cambiado. Porque cuando Cristo llega a su vida, usted es una nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas, incluyendo el corazón. Usted no puede decir que usted es hijo de Dios y tener maldad en su corazón. No puede hacer eso. No puede tener eso. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice Colosenses 2:11. ¿Y es 11? 2:11. Dice Pablo a los colosenses: en él también fuiste circuncidado con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En la circuncisión ¿de quién? De Cristo. Y cuando Pablo está hablando ahí de los versículos 8 hasta que se termina ese capítulo 2 de Colosenses, está hablando de la plenitud de vida en Cristo. Lo que usted tiene en Cristo, lo que Cristo aporta a su vida. ¿Cómo es que es usted una nueva criatura, verdad? Pero es en Cristo. Fuera de Cristo usted no es nada. Amén. Fuera de Cristo yo no soy nada. Es en Cristo todo lo que yo soy. Sin embargo, las acciones de los oponentes de Jesús mostraban que no estaban entre el remanente de creyentes. Mira, Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó, ¿verdad? Aquí mismo, cuando usted sigue leyendo en Juan, mire cómo Jesucristo le dice a ellos en el versículo 56: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Por qué? Porque Abraham lo vio en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y Dios vio en Abraham un hombre justo. ¿Por qué? Porque Abraham fue salvado. Entonces cuando yo le digo que Abraham vio a Jesucristo en fe, es porque cuando usted va a Hebreos 11:13, ¿cómo dice? Es que es el pasaje, ¿verdad?, que todos usamos hablando de la Biblia, de la fe. Mire cómo dice el escritor de Hebreos: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. ¿Y quiénes son todos estos? Pues entonces usted busque y empieza a leer desde el primer versículo de Abraham y usted ve a Abel, usted ve a Enoc, usted ve a Noé, usted ve a Abraham entre ellos, que vieron a Cristo, pero lo vieron en fe. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios, que es lo que Cristo está pidiendo. Eso es lo que Cristo le está pidiendo a ellos. Oigan mi palabra. Si yo vengo de Dios, esta palabra que yo estoy trayendo no la traigo de mí, la traigo de Dios, es de parte de Dios, pero ustedes no me pueden oír. ¿Por qué? Porque ustedes no son parte de Dios.
Por eso es que el mundo puede venir a las Escrituras, pero no pueden entenderlas. ¿Por qué? Porque no tienen el regalo que nosotros tenemos, el Espíritu Santo, que nos da el entendimiento. Porque las Escrituras son claras, son fáciles. ¿Usted sabe quién hace esto difícil? Nosotros, los predicadores. Los predicadores hacen esto difícil. ¿Para qué? Para controlar la gente. Para controlar la gente. Por eso hasta la Reforma, la gente se sentaba en las iglesias y no entendían un pepino de lo que hablaba el sacerdote. Porque al sacerdote no le interesaba. Al sacerdote no le interesaba que ellos entendieran un pepino. Pero él hablaba. Claro que hablaba. ¿Pero para qué era? Para controlarlo. Para controlarlo. Pero seguían yendo y estaban llenos. Hasta que se levantó un hombre de fe. Que Dios lo instruyó a través del Espíritu Santo. Y dijo, aquí hay algo mal. Porque Martín Lutero nunca quiso dejar de ser sacerdote. Él siempre quería ser. Él lo que quiso fue reformar la iglesia. Él lo quería llevar a la iglesia a la palabra de Dios. Pero la alta esfera de la iglesia católica no lo permitió. No, bótalo, sácalo, mátalo. Lo que querían era matarlo. Lo que pasa es que Dios protege lo suyo. Y puso a una persona, a un rey que tenía el control y lo sacó para un lado, lo sacó, lo defendió, lo guardó y se dio la reforma. Hoy usted y yo podemos leer la Biblia en nuestro idioma. Y los puritanos de aquel tiempo, ¿usted sabe para qué usaron esa reforma? Para enseñar a leer. Porque de nada valía que estuviera escrito en su idioma si no sabían leer. Y los puritanos usaron eso, enseñaron al pueblo a leer y de una vez enseñaron lo que Dios, aprendieron lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, mire esto. Abraham anhelaba la venida del Mesías, quien sería el cumplimiento final de las promesas que Dios le hizo. Pero los judíos buscaban matar a Jesús. El Mesías que Abraham había esperado, y a diferencia de Abraham, quien creía en la palabra de Dios, porque cuando usted va a Génesis 15:6, usted va a ver si Abraham creyó o no creyó. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y el 7, el mozo le dice, oiga esto, igual de esto siempre en su corazón. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. El yo soy. El yo soy Jehová. Así mismo le dijo Jehová a Moisés cuando le preguntó, ¿y quién voy a decir que me envió? Yo soy el que soy. El Dios verdadero, santo y bueno. Ese soy yo. La palabra no hallaba cabida en ellos. Rechazaban su enseñanza. Usted ve el versículo 31. Dijo Jesús que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Verdad? O sea, la palabra haya cabida en los que son de Dios. Porque van a escuchar la palabra de Jesús. Y van a ser discípulos verdaderos de Jesús. Pero mira el 43. Más adelante, ¿verdad? De lo que nosotros estamos viendo hoy. Dice, ¿porque no entendéis mi lenguaje? Pregunta Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Pregunta Jesús. El 44, ¿verdad? Como ellos se quedaron callados, en el 44, Jesucristo le contesta las dos preguntas que le hizo. El mismo Jesucristo se las contesta. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Ese es Satanás desde el principio. Ese es Satanás desde el principio, engañando a Eva con medias verdades. Amén. Entrando en Caín para matar a Abel. Porque ¿qué le hizo Abel a Caín? Nada. Entonces, ¿de dónde sale eso de querer matar a su hermano? Porque Abel hacía cosas buenas y él tenía su mirada en las cosas malas. Por eso Dios mismo le dijo, oye, ¿por qué se ha decaído tu semblante? Ten cuidado. Antes de ejecutar a su hermano, ya Dios se lo había dicho. Ten cuidado, que el pecado se va a enseñorear de ti. Entonces, aquí vemos, verán, estaba en el 45, quería ver el 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros. Ustedes no oyen la palabra. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Ustedes no son de Dios, le dice Jesucristo. ¿Usted no cree que eso es duro? ¿Usted no cree que eso es un mensaje duro para unas personas que decían que eran descendientes de Abraham? O sea, ellos se creían la máxima potencia. Ahí leímos ahorita que ellos eran maestros de niños. Ellos eran los cheches de la película. Para ese pueblo judío. Ellos eran los que llevaban el control. Y que venga Jesucristo a decirle todo esto y terminar diciéndole, ustedes lo que son hijos del diablo. Ahora usted le dice algo así a los hermanos y salen corriendo y no vuelven más. ¿Sí? Es que los predicadores de hoy en día no se atreven a decirlo. No, vente. Vente. Trae tu diezmito. Vente, tu diezmito y tu ofrenda. Olvídate. Tú no tienes que cambiar nada. No cambie. Eso lo va a hacer. Dios lo va a hacer. No cambie, vente. ¿Por qué? Porque los que están es por panes y peces. No los confrontan con el pecado, pero además de eso son mentirosos, blasfemadores, porque le dicen, Dios te quiere así. Mentira. Si nosotros vamos al Salmo 5.5 y el Salmo 5.5 expresa lo correcto. Dios aborrece al que hace iniquidad. Al que está cometiendo pecado, Dios lo aborrece. Amén, gloria a Dios. Si usted está en eso, mire para arriba, mire para el cielo, póngase en las manos de Dios. Cámbiame, Señor, cámbiame, porque todos necesitamos eso. Amén. Desde yo por ir para abajo, todo el mundo necesita eso. De que Dios todos los días haga un cambio en nosotros. Amén. De que Dios todos los días transforme nuestros corazones. Iglesia. Entonces, la palabra no penetraba en sus corazones más profundamente que la semilla. Junto al camino en la parábola del sembrador, cuando usted va a Mateo 13, versículos 4 al 19, ¿verdad? Que la palabra de Dios actúa en los creyentes. Vaya con usted conmigo en Primera de Tesalonicenses. Dos 13. ¿La palabra actúa en los creyentes o no? ¿La palabra actúa en los creyentes o no? ¿Qué le dice Pablo a los tesalonicenses? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Actúa en todo el mundo? No dice actúa en todo el mundo. No, ¿actúa en qué? En vosotros los creyentes. ¿Los creyentes de qué? Que Jesucristo dio su vida por usted. Que Jesucristo fue y murió en la cruz del Calvario por usted. Amén. Que Jesucristo tomó su lugar. Eso es lo que usted tiene que creer. Amén. Amén, gloria a Dios. Ok, ahora dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre.
Jesús le explica lo que implica la dureza del corazón. ¿Qué implica? Jesús le hablaba de las realidades celestiales, de la verdad divina, que solo podría revelarse porque él la había oído del Padre. Pero rechazaron las palabras de Jesús y en su lugar hicieron lo que habían oído de su Padre. De la misma forma, la conducta de Jesús probaba que su Padre era Dios y la conducta de los enemigos probaba que su Padre no era Dios, sino el diablo. Mira el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. No hay verdad en Satanás. No la hay. Ok, versículos 39 al 41. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Sin embargo, a diferencia de Abraham, los oyentes de Jesús intentaban obtener el favor de Dios por sus propias obras de justicia. Eso hacían los fariseos y los escribas. Ellos creían que eran más justos que nadie. Entonces ellos creían que por ser así, ellos podrían entrar al cielo. Pero se equivocaron. Nadie entra al cielo por su propia justicia. Todos entramos por reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. 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 No seguían el ejemplo del patriarca, pues los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dice Gálatas 3:9, ¿verdad? La salvación no tiene su base en esfuerzos legalistas y afiliaciones religiosas o trasfondos étnicos, ¿verdad? Más bien, la salvación viene solamente por la fe en Jesús. Solo es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice Juan 14:6. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Hechos 4:12. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. El contraste entre Abraham y los oponentes de Jesús era grande. Abraham no era un asesino. Ellos buscaban matar a Jesús. Abraham obedecía y amaba la verdad. Ellos le dieron la bienvenida a Dios. Abraham le dio la bienvenida a Dios. Ellos lo rechazaron. ¿Verdad? ¿Dónde usted ve que Abraham le dio la bienvenida a Dios? Te va a Génesis 18:1. ¿Qué dice Génesis 18:1 de Abraham? Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo. Y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Le dio la bienvenida. Génesis 18:1, le da la bienvenida. Ellos lo rechazaron en Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios mismo hablándole, y ellos querían matarlo. No sorprende que Jesús
les volviera a decir, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. La implicación clara en el versículo 38 era que su padre no era ni Dios ni Abraham. Ya es la segunda afirmación que Dios, que Jesucristo, ¿verdad?, les quita. La primera que eran hijos de Abraham. La segunda era que eran hijos espirituales, pero no. Aquí ya Jesucristo le está quitando esa otra también, la afirmación de ser hijos de Dios. Del 41 al 47, mire cómo le dice Jesús. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís, porque no sois de Dios. Los judíos, por la insistencia continua de Jesús de que no era descendiente espirituales de Abraham, insistieron, un padre tenemos que es Dios. Sin duda tenían en mente pasajes del Antiguo Testamento, sin duda. Cuando usted va a Éxodo 4:22, Israel es mi hijo, mi primogénito. Cuando usted va a Jeremías 31:9, soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Es cierto que Dios era el padre de todo Israel en el sentido nacional, en el sentido de pueblo. Pero hablando espiritualmente, solo era el padre de quienes habían llegado verdaderamente a la fe salvadora, quienes habían creído en Jesucristo, ¿verdad? Y en aquel tiempo, antes de la llegada de Cristo, a la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento se dirige a Cristo. ¿Ves? Dios, a través del Antiguo Testamento, dirigía el pueblo de Israel a la cruz, a esperar ese Mesías que los iba a liberar del pecado. Pero los judíos en aquel tiempo creían que Jesús venía a liberarlos del gobierno romano, ¿verdad? Que los estaba aplastando, que los estaba hostigando, que los hacía trabajar, que le cobraba unos impuestos bien grandes, que se estaban quedando con sus tierras porque habían sido invadidos. ¿Ves? Pero esa no era la idea de Dios. La idea de Dios era libertarlos del pecado. Y ellos lo veían de otra manera. Mire cómo dice el 42. Dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pero esa verdad ellos no la podían reconocer. ¿Por qué? Porque no eran de Dios. No era verdad, no, esa verdad no la podían reconocer. Quienes profesan amar a Dios, pero rechazan a quien de Dios ha salido, ha venido, no pueden ser verdaderos hijos de Dios, como Jesús le había dicho antes. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Cuando usted va 3 capítulos antes en Juan 5:23, así dice Jesucristo. Después les advirtió, el que me aborrece a mí, también aborrece al Padre. Cuando usted va más adelante en Juan 15:23, los verdaderos hijos de Dios se caracterizan por el amor a Jesús su Hijo. Amén. Si usted no ama al Hijo, usted no ama al Padre. No hay forma de usted amar al Padre si usted no ama al Hijo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice en el 43, ¿verdad?
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Su incapacidad para escuchar y entender a Jesús probaba que no eran hijos de Dios. En su lugar, estos demostraban que eran hijos del enemigo. Jesús, sin rodeo, les explica en los versículos 38 y 41, eran hijos de Abraham físicamente, pero espiritualmente y moralmente eran hijos de Satanás. Acompáñenme un momento, Mateos 13:38. Mateos 13:38. Amén. Aleluya. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Así que nosotros vamos a estar rodeados de ellos. Nosotros vamos a estar rodeados de ellos. Pero tenemos que tener la entereza. Tenemos que tener la entereza, ¿verdad? Y la valentía para hablar la palabra de Dios. Para no dejarlos engañados. Para exponerle la palabra de Dios a aquellos que están en el evangelio falso. Para que puedan abrir sus ojos y sus oídos a la verdadera evangelio de Jesucristo. Hay dos deseos particulares que caracterizan a Satanás: el homicidio y la mentira. Desde el principio fue un homicidio, dijo Jesús. Aquí se refiere a la caída, cuando Satanás tentó a Adán y Eva y trajo muerte espiritual a toda la raza humana. Cuando usted va a Romanos, acompáñeme conmigo, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos ¿qué? Pecaron. ¿Estamos incluidos ahí? Claro que estamos incluidos ahí. Porque el pecado entró por un hombre, la desobediencia de Adán y Eva, y nos tocó a nosotros también. La referencia la puede comprender el primer homicidio de la historia, Génesis 4, 1 al 8. No hay, usted medite en eso, según el relato bíblico, ¿qué hizo Abel para que Caín lo matara? ¿Qué pudo haberle hecho? Nada. Solamente llevar un sacrificio perfecto ante los ojos de Dios. Amén. Sacar de lo mejor de Él para Dios. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. Dar de lo mejor de nosotros para Dios. Amén. Porque Caín, ¿qué hizo? Caín no escogió nada. Caín fue, sacó, aquí está. Esta es mi ofrenda. Pero nada de corazón. Abel fue y buscó de las mejores que tenía de sus terneritas, de lo más valioso, y lo puso para las manos de Dios, lo sacrificó para Dios. Esa es la enseñanza, de que nosotros le demos de lo mejor de nosotros a Dios. Amén, gloria a Dios. No de lo que nos sobra, ni en el tiempo, ni en el dinero, no. En todo nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros, y mucho más en la disposición de querer escucharlo, de sacar ese tiempo para decirle a Dios todos los días: a tal hora quiero sentir tu presencia, voy a estar en oración. Dios va a estar primero que usted, porque Dios está en todo lugar. Lo más seguro, yo soy el que no voy a llegar.
Que le voy a proponer a las 6 de la mañana voy a llegar y a las 6 de la mañana hago así, me viro para el otro lado y voy a darle 10 minutitos y no importa que llegue tarde. ¿Ah? Pero para el trabajo no. Al trabajo quiero estar 10 minutos antes. ¿Ah? Pero los compromisos que hago con Dios, no importa si llego tarde. Ahí hay gran diferencia. Dios honra al que lo honra. Si nosotros no honramos a Dios en las pequeñas cosas, la palabra dice, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero en esas pequeñas cosas que nosotros pensamos que no le hacemos daño a nadie, que no hacemos daño, pero Dios pesa todo eso. Usted, cuando usted diga a Dios, voy a hacer un compromiso de levantarme todos los días por tantas horas, hágalo. Cúmplale a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Entonces, me quedé en Génesis 4 eso. No es solo es homicidio, también es mentiroso. El rechazo de todos los líderes judíos, la verdad encarnada, los marca indiscutiblemente como hijos del enemigo. Mire, vamos a Juan 1:17. ¿A qué ellos se estaban negando? ¿Qué era lo que ellos no querían escuchar? Fíjese, y era una gran bendición. Mire qué dice Juan en 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ellos la escucharon. Pero usted sabe a qué ellos se negaron. A la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando ellos rechazaron a Jesús, estaban rechazando la gracia y la verdad. La gracia y la verdad. Y la gracia es nuestra salvación. Por gracia es que nosotros somos salvos. O sea, en otras palabras, al ellos rechazar a Jesús, ¿qué están rechazando? Como pasa con todo el que rechaza a Jesús. Todo el que rechaza a Jesús está rechazando la salvación y la verdad. Por eso es que entonces no puede ser libertado de las garras del pecado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te liberta? La palabra de Dios, la verdad, es la que te liberta del pecado. Entonces, si usted la rechaza porque usted no viene a los pies de Cristo, usted no acepta a Cristo, usted no escucha su palabra, usted está rechazando la gracia y la verdad. Usted mismo está diciéndole a Cristo, no me interesa. Quiero ir al lugar de condenación que está hecho para Satanás, porque ese es mi Dios. Eso es lo que usted hace. Eso es lo que usted hace. Eso es lo que dice la palabra. Lo acabamos de ver por la palabra, iglesia. Entonces, los marca indiscutiblemente como hijos del enemigo, lo que le acabo de explicar. Jesús les declaró, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Como hijos de su padre de mentira, no eran capaces de recibir la verdad. Por eso no pueden recibir la verdad, porque su padre es el padre de la mentira. Entonces la verdad no haya cabida en ellos. Ellos sí oyen las mentiras, pero la verdad no la pueden oír. ¿Por qué? Porque su padre es el padre de mentira. Por supuesto, estos judíos no son los únicos de familia espiritual de Satanás. Juan escribió que quien practica el pecado es del diablo. Cuando usted va a la primera carta de Juan, en las cartas pequeñas de Juan, ¿verdad? Al final de la Biblia, la primera carta de Juan, en el capítulo 3:8, habla de eso. Para el que practica el pecado es del diablo. Y a menos que el Señor abra el corazón de incrédulos para responder a la verdad, no la escucharán. Eso es otra cosa. Es Dios. Yo le dije al principio que es Dios el que pone todo para nuestra salvación. No solamente puso a su Hijo en la cruz, nos da la fe, sino que Él pone todo. Mire, acompáñeme, 2 Corintios 3, 14 al 16. 3, 14.
al 16. Segunda de Corintios 3, 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Verdad? ¿Y qué está pasando? ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí? Cuando nosotros leemos las Escrituras, nosotros sabemos que cuando Jesucristo muere en la cruz, ¿qué pasó en el templo? El velo se rasgó de arriba a abajo, ¿verdad? Y cuando usted escudriña eso en la historia, el velo era bien alto, que no había posibilidad de que se rasgara porque el hombre lo rasgó, sino que se rasgó de arriba a abajo. Dios mismo abriendo, ¿qué? La puerta para que usted entre, ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Qué representa el lugar santísimo? La presencia de Dios. Entonces, si ellos no aceptan a Cristo, ¿qué ellos están rechazando? Llegar hasta la presencia de Dios. Pero Dios provee todo. Yo se lo dije al principio, Dios provee todo para nuestra salvación, hasta rasgó el velo. Ya usted no necesita que el sacerdote vaya por usted. Usted tiene la oportunidad de ir directamente a Cristo. Lo podemos hacer nosotros. No tenemos necesidad de nadie. ¿Por qué? Porque Jesucristo imploró al Padre para que el Padre ¿qué? Enviara a su Espíritu Santo cuando Él ascendiera. No lo dejó desprovisto. No lo dejó desprovisto a usted. Lo dejó con ese consolador para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos guarde. Amén. Amén. Entonces, Jesús le hace dos preguntas. ¿Quién de vosotros me acusa de pecado? ¿Por qué vosotros no me creéis? Si no era culpable de pecado, debía estar diciendo la verdad. Por lo tanto, ¿con qué argumento lo rechazaban? Si Jesús les estaba diciendo la verdad, ¿qué necesidad había de rechazarlo? Como sus oyentes no le respondieron, Jesús le contestó sus propias preguntas y se lo dijo bien claro. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros. Quiere decir que los tres argumentos quedaron eliminados. No eran hijos de Abraham, pero espiritualmente no lo eran. ¿Ves? No creyeron en lo que Abraham creía. Y no eran hijos de Dios. ¿Verdad? ¿Cuáles eran las tres afirmaciones que les dije? Afirmación de ser hijos físicos de Abraham. Ellos no eran físicos, eran descendientes, ¿verdad? De los hijos de Abraham. La segunda, la afirmación de ser hijos espirituales de Abraham. Tampoco eran hijos espirituales de Abraham, porque su conducta era diferente a la conducta de Abraham. Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Confió en Dios. Pero ellos, Dios mismo le estaba hablando y nada. Le daban la espalda. Y a lo último, la afirmación de ser hijos de Dios, ¿verdad? Ahora le acabo de decir, si no era culpable de pecado Jesucristo, debía estar diciendo la verdad. Por lo tanto, ¿con qué argumento lo rechazaban ellos a Cristo? ¿Por qué querían matar a Cristo? Porque les decía la verdad. Porque la verdad duele. Por eso yo le digo, nosotros cuando estamos en grupos de personas que no han conocido a Dios, si nosotros verdaderamente estamos hablando las cosas correctas que conocemos de Dios, no se pueden sentir cómodos con nosotros, porque usted acaba de ver, no se sentían cómodos con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo les decía la verdad.
¿Por qué? Porque Cristo le señalaba su pecado. Pero a veces nosotros, por no ofender a las personas, preferimos que se pierdan. Preferimos que se vayan a la condenación. Porque a lo mejor por decirle que están mal en lo que están haciendo, se van a ofender. Y nosotros no los queremos ofender. Entonces, rápido te van a decir, ay no juzgues. No sé, es que la palabra misma me manda a juzgar. La palabra misma me manda a juzgar. Porque la palabra misma me manda a decirte a ti lo que es pecado, lo que está mal y lo que es bueno. ¿Por qué? Porque yo tengo un Espíritu Santo que me ayuda a discernir entre lo malo y lo bueno y lo malo. Entonces, si verdaderamente yo tengo amor por usted, porque usted es un familiar mío, yo tengo que decirle a usted que usted está mal. Si usted es un amigo, un compañero de trabajo, que yo lo aprecio, porque a veces estamos más tiempo con nuestros compañeros de trabajo que con nuestras familias, porque yo llego a mi casa y yo estoy 10 horas allá trabajando y después trato de dormir 8, son 18 y tengo mis cositas caseras. A veces estoy 2 o 3 horas que puedo dialogar con mi esposa, que somos los dos que vivimos allí ahora mismo. Pero así le pasa a uno cuando están los nietos y todo eso, porque mientras estamos de día los nietos están jugando afuera o uno está haciendo cositas en la casa. Porque en mi casa mi esposa nunca está quieta. Yo quisiera verla que se sentara y poder dialogar, ¿no? Pues siempre está haciendo algo. Porque es la verdad, en la casa siempre hay cosas que hacer. Lo único pues que yo soy más a la pasiva y, ¿verdad? Y me dedico más que a mis cositas, ¿verdad? Yo hago el patio, yo hago las cositas, ¿verdad? Que nosotros mismos decimos, no, esto es para los hombres, esto es para las mujeres, esto es para los hombres, esto es para las mujeres. Pero no es así, ¿verdad? Porque cuando yo salgo, miro así por la ventana, yo veo, y a veces yo le digo a mi esposa, mira la vecina pasando la máquina, mira a ver si coge ejemplo. Y ella le dice, sí, pero yo también veo al esposo que parece que lava el baño y todo eso, porque no lo veo afuera. Yo tengo que quedar callado. Aleluya. Vieron, la conclusión, como lo había hecho Juan el Bautista antes de Jesús, él demolió la falsa esperanza de seguridad que los judíos buscaban por ser descendientes de Abraham. Jesús le dejó claro que en lo espiritual eran hijos de Satanás. A menos que se arrepintieran, estaban destinados a participar del castigo del diablo en el infierno. Lo mismo es cierto para quien pone su esperanza en algo diferente a la persona y la obra de Jesús. Amén. Nuestra esperanza, nuestra mirada, hay que ponerla en Jesús. Le hablé de Juan, Lucas 3:8. Dice Juan, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ese era el mensaje de Juan. Ese era el mensaje de Juan. Si no te arrepientes y buscas de Dios, Abraham no te va a salvar. Para el infierno que va. Amén. 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 Hasta ahí el mensaje de hoy. Amén. Así que nos ponemos de pie. Vamos a orarle a Dios por su misericordia, por su gracia, por su palabra. Vamos a darle gracias a nosotros, ¿verdad? Por la oportunidad que nos dio de estar aquí delante de su presencia. Porque nosotros sabemos que, como dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más en este día, Dios, por la oportunidad que nos diste de compartir tu palabra, Señor, de estar bajo tu presencia, Señor, porque reconocemos, Señor, que tú estás aquí entre medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ahora te pedimos que con esa palabra que nos has traído a nosotros en este día, Señor, tú abras nuestro entendimiento, Señor, y transformes nuestros corazones para nosotros poder atesorar esa palabra, Señor, pero más que nada para compartirla, Dios amado, para que otros puedan conocer de tu amor, Señor, y participar de tu gracia, Señor. Esa gracia redentora, Señor, de ese sacrificio, Señor,
perfecto y único, Señor, que solo lo pudiste haber hecho tú a través de tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor. Libera nuestras cargas, hoy las traemos donde ti, Señor, para ponerlas delante de tu presencia, Dios, para decirte que aquí estamos, Señor. Envíanos a nosotros, Señor. Queremos ser parte de tu obra, Señor, pero necesitamos ser limpiados, Señor. Queremos entrar en las manos del alfarero, Señor. Rómpenos y haznos nuevos, Dios amado. En esta mañana te damos gracias, Señor, y te pedimos por misericordia por cada uno de aquellos que debieron haber estado aquí en este lugar en esta mañana, pero por algún inconveniente no pudieron estar, Señor. Nosotros no lo conocemos, Señor. Solo tú lo conoces, Señor. Pon el querer como el hacer, Señor, y dale fuerzas nuevas, Señor, y hambre y sed de justicia a cada uno de aquellos que debieron estar aquí, pero hoy no están, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, Señor, a ser siervos fieles, Señor, a llevar tu palabra, a implementarla, a ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. No nos dejes mirar atrás, Señor. No queremos, Dios. Queremos seguir adelante, Dios. Queremos pelear en la buena batalla y en el último día de nuestros días, Señor, saber y entender que hemos logrado nuestra meta, Señor, que es amar a Jesucristo sobre todas las cosas, Señor. No permita que desviemos nuestra mirada de la cruz, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Señor, y no nos despedimos de este lugar, no sin antes pedirte, Dios, que bendiga los alimentos que vamos a consumir en esta tarde, que bendigas el hogar y las manos que lo suplieron, Señor, y que nos dé fuerzas nuevas para seguir adelante en esta semana, Señor. Ministra a todos aquellos que puedan ver este mensaje a través de las redes sociales más adelante, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo hemos orado y la iglesia dice amén. Amén. Saludaos los unos a los otros.